Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy hablaremos sobre la estructura del DNA. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, hablemos sobre la estructura del DNA. Durante mucho tiempo, durante los primeros análisis químicos del material genético, se encontró que los cromosomas de las células eucariontes estaban formados por ADN y proteínas que tenían cantidades aproximadamente iguales. Por esa razón, tanto las moléculas de ADN como las moléculas de proteína eran candidatos para ser portadores de información genética. Las proteínas podrían ser la elección más probable por su mayor complejidad, debido a que las proteínas, como todos sabemos, son polímeros de 20 aminoácidos diferentes, mientras que el ADN, en cambio, está formado por 4 nucleótidos diferentes. Para poder dilucidar qué molécula era la portadora de la información genética, a lo largo de la historia se fueron desarrollando diferentes experimentos. Así, en 1928, Griffith, utilizando cepas de humococos, en este caso utilizó la cepa S, que causa neumonía, y la cepa R, que no es patogénica, o sea, no provoca infección. Griffith descubrió que si se mezclan células de la cepa S, pero ya muertas, con calor, y células de la cepa R, el ratón muere. Y dentro del ratón se encuentran células vivas de la cepa S. Griffith concluyó que las moléculas de las células S muertas transforman genéticamente a las células R y las convierten en células S vivas. Acá tenemos el experimento. Primero, él utilizó bacterias virulentas encapsuladas vivas y obviamente los inyectamos y el ratón muere. Si nosotros inyectamos bacterias no virulentas que no están encapsuladas, el ratón vive. Si en este tercer experimento, si se inyectan bacterias virulentas muertas por calor, el ratón vive. Si se hace una mezcla de células virulentas muertas por calor y células no virulentas, entonces el ratón muere. Y cuando se toman muestras de sangre, se encuentran que tenemos bacterias virulentas encapsuladas vivas. Y es aquí donde a esta forma de cambiar la conformación o la patogenicidad de las cepas R, que se convierten en cepa S, Griffith llamó a este tipo de cambio factor transformante. Luego tenemos los experimentos de Avery y colaboradores en 1944. Igual hizo un experimento muy parecido a los que se había hecho Griffith, donde, como ya vemos, utiliza cepas encapsuladas que son virulentas y que normalmente cuando se inyectan al ratón les van a provocar la muerte. También en el segundo experimento, pues ya sabemos que se inyectan células que no son virulentas y obviamente el ratón vive. En el tercer paso sabemos que se van a inyectar cepas virulentas pero que son muertas por el calor y el ratón va a vivir. En el cuarto paso sabemos que se inyecta una mezcla de células de bacterias, virulentas con bacterias no virulentas y el ratón muere. Hasta aquí este experimento es idéntico al que había hecho Griffith. La diferencia es que Avery y colaboradores extrajeron el material genético, prácticamente el DNA, de las bacterias que habían inactivado por calor, y este material genético se fue inyectado con células que no eran virulentas
en este último paso tenemos DNA, células no virulentas, y obviamente el ratón se muere. Entonces aquí teníamos una evidencia relativamente válida para empezar a pensar que el DNA era la molécula transformante que había descrito Griffith. Luego tenemos otro experimento que fueron realizados por Hershey y Chase, donde demostraron qué era lo que tenía, quién era el que realmente daba la información genética, si los proteínas o el DNA. En este caso utilizaron bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que normalmente llegan, se unen a la célula, no entran, simplemente inyectan su material genético, ¿no? Bueno, entonces ellos hicieron un experimento en donde marcaban a las proteínas con sulfuro, y también hicieron un experimento donde marcaban pero al fósforo, y el fósforo, no olvidemos que el fósforo está incluido dentro del material genético. Entonces cultivaban a los virus con marca radiactiva, sulfuro para las proteínas y fósforo para el DNA, obviamente en medios de cultivo separados. Estos eran expuestos a las bacterias, se inyectaban, se dejaban que se introdujera el material genético, luego se agitaban para desprender lo que quedaba de los bacteriófagos, en ambos casos, tanto para los bacteriófagos marcados con sulfuro para proteínas y los que tenían el fósforo marcado. Después se centrifugaba y se recogía el sobrenadante y se obtenía un precipitado. En el sobrenadante de las bacterias que fueron infectadas con bacteriófagos que tenían marcado con las proteínas con sulfuro, la marca radiactiva se encontró en el sobrenadante y no en las bacterias. En el caso de las bacterias que habían recibido bacteriófagos que tenían marcado el fósforo, cuando se centrifugaron en el sobrenadante, es decir, en el líquido que quedaba arriba del precipitado celular, no se encontró ninguna marca. Por el contrario, la marca radiactiva de fósforo se encontró en el contenido de las células, en el precipitado celular. Con este experimento se demuestra efectivamente que el DNA es la molécula que puede portar la información genética. Todavía, para poder entonces encontrar la estructura del DNA, vamos a hablar del experimento de Chargaff, y este nos habla de la proporción de adeninas, que va a ser igual a la de timina. Adenina es igual a timina. La proporción de guanina es igual a la de citosina. Guanina igual a citosina. La proporción de bases púricas debe ser igual a la de las bases pirimidínicas. Sin embargo, la proporción entre adenina y timina, y además adenina y citosina, va a ser característica de cada organismo. Por lo tanto, va a tener distintos valores para cada especie que nosotros hemos estudiado. Y este resultado es interesante porque nos indica que los ácidos nucleicos no es una repetición monótona de los tetranucleótidos, y que por lo tanto nos va a dar una variabilidad en la composición de las bases nitrogenadas. Un paso importante y fundamental para el descubrimiento de la estructura del DNA fue el experimento de Rosalind Franklin, que nació en Inglaterra, estudió biofísica, y su investigación fue la aplicación de los rayos X al estudio de estructuras moleculares.
En 1953 realiza una publicación que normalmente se conoce como la fotografía 51. En esta fotografía podemos encontrar una difracción de rayos X, y esta fotografía sirvió como respaldo experimental para que Watson y Crick establecieran la hipótesis de la doble hélice. Tanto Watson como Crick recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina junto con el científico Maurice Wilkins, dejándola sin el premio Nobel a Rosalind Franklin. Sin esta fotografía 51 es muy probable que Watson y Crick hubieran podido establecer el modelo de ADN. Y obviamente en 1953 pues es cuando Watson y Crick describen el modelo de la doble hélice para la estructura del ácido desoxirribonucleico o el DNA. A partir de este descubrimiento, la ciencia en el estudio de la información genética avanzó enormemente, desatando el boom de lo que es la biología molecular y lo que permitió poder desarrollar técnicas modernas para el estudio, manejo del material genético. Pero muy bien, vamos a ver algunos conceptos básicos del DNA. Los ácidos nucleicos son los únicos que tienen la capacidad de dirigir su propia replicación. Van a tener una progenie muy parecida a las de sus padres. Tiene su base en la replicación del DNA y en la transmisión de los genes a través de generación en generación. No olvidemos que esto ya había sido descrito por Mendel, en donde se escriben las bases de la herencia. Sin embargo, el trabajo de Mendel quedó en el olvido. Ya fue hasta posteriores años, empezando el año de 1900, que los trabajos de Mendel fueron retomados para establecer las bases de la genética moderna. Como sabemos, la información genética está codificada en el lenguaje químico del DNA, y que normalmente el DNA lo vamos a encontrar en todas las células de nuestro organismo. El DNA va a programar el desarrollo de nuestras características bioquímicas, anatómicas, fisiológicas y en gran parte del comportamiento. La estructura del DNA, el DNA vamos a ver que tiene unas bases que se llaman nucleótidos. Estos están formados por un azúcar de 5 átomos de carbono que se llama ribosa o deoxirribosa, que acá la tenemos. Aquí tenemos el azúcar de 5 átomos de carbono. Va a tener una base nitrogenada que pueden ser purinas o pirimidinas, que normalmente van a estar unidas en el carbono 1 al azúcar. Aquí tenemos una base púrica y aquí tenemos una base de pirimidina. También vamos a tener un grupo fosfato, que es el que le va a dar la característica ácida a la molécula. Por esa razón es que se llaman ácidos nucleicos, porque en la estructura de la doble hélice los ácidos nucleicos quedan hacia el exterior de la molécula. Las bases nitrogenadas de esas doble hélices, como ya hemos visto, se van a unir de manera específica. Adenina se une con timina y guanina se une con citosina. La unión de adenina-timina va a tener 2 puentes de hidrógeno, mientras que la unión de guanina con citosina va a tener 3 puentes de hidrógeno, y es lo que observamos acá. 3 puentes de hidrógeno para guanina y citosina y 2 puentes de hidrógeno para adenina, timina. Aquí están los puentes de hidrógeno. La doble hélice es la estructura secundaria del DNA, y en este caso las cintas que nosotros vemos aquí de color azul van a representar a los grupos fosfato, que como ya vimos, que como podemos apreciar, quedan hacia el exterior de la molécula, dándole carga negativa.
Normalmente la hélice da vueltas hacia la derecha. Las dos hélices, como ya habíamos visto, se atraen por las bases nitrogenadas, respetando las características del apareamiento de 2 puentes de hidrógeno para adenina, timina, guanina y citosina con 3 puentes de hidrógeno. Aquí tenemos algunas de las características de la molécula. Por ejemplo, de un surco a otro surco vamos a tener 3.4 nanómetros. Acá está la distancia que se separa de una base del ancho de un surco, que es de 1 nanómetro. Y acá tenemos las características, ¿no? Las 2 cadenas de polinucleótidos se enrollan alrededor de un eje central que se conoce como doble hélice. Normalmente gira hacia la derecha, son antiparalelas, es decir, una va en dirección de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Las bases se ubican hacia el interior, como ya vimos, son planas y perpendiculares al eje, son separadas aproximadamente 3.4 angstrom. Ya otra vez repetimos el apareamiento: adenina, timina 2, guanina, citosina, 3 puentes de hidrógeno. Una vuelta va a tener 34 angstrom, que equivale a 10 pares de base. Tenemos un surco mayor y un surco menor que se encuentran alternados, es decir, vamos a tener surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor. Tiene aproximadamente 20 angstroms de diámetro. Sin embargo, también existen otras formas alternativas del ADN. Así tenemos el ADN-A, que normalmente es de estrógeno, tiene 9 pares de bases por vuelta, es decir, es una doble hélice más compacta. Las bases normalmente van a estar ligeramente inclinadas con respecto al eje de la hélice, tienen un diámetro de 23 angstrom, y los surcos no tienen una apariencia igual, sino vamos a tener una distinta apariencia de los surcos. Aislamiento: para poder nosotros extraer el ADN tipo A, necesitamos una alta concentración de sal o de cloruro de sodio. El ADN B, que es el que normalmente se encuentra en nuestras células, que ya vimos es de estrógeno, 10 pares de bases por vuelta, bases perpendiculares al eje de la hélice, diámetro de 20 angstrom. Para poder aislarlo necesitamos baja concentración salina, y este es de importancia biológica. El ADN tipo Z es una hélice que gira hacia la izquierda, es levógira, tiene 12 pares de vuelta, 12 pares de base por vuelta, tiene un diámetro de 18 angstrom, tiene una conformación de zigzag. Aquí no vamos a observar surco mayor, y aquí hay distintas técnicas para poder aislarlo. Este tipo de hebra no se ha observado, o este tipo de hélice no se ha observado en vivo. Continuando con la estructura del DNA, sabemos que el DNA se va a enrollar y nos va a dar de distintas estructuras. La estructura terciaria del DNA está formado por lo que nosotros vemos. El ADN o DNA se va a enrollar en proteínas que se conocen como histona. Estas histonas, como podemos ver, tenemos un octámero de 8 histonas, y aquí las podemos ver: histona H2B, H2A, histona H4, histona H3, y acá tenemos histona H4, H3, H2B y H2A. Entonces se repite, y esta conformación de proteínas nos deja una especie de surco en donde el DNA se empieza a enrollar. Y entonces acá vemos como el DNA se une a sus histonas. Normalmente vamos a tener 2 vueltas que equivalen a 166 nucleótidos, que esto es igual a 600 angstroms. Y acá tenemos la histona 1,
que nos va a permitir unir estos pequeños collares que se van formando. Este cromatosoma tiene 110 Armstrong de ancho. Entonces nosotros podemos ver el núcleo de histonas. Vamos a tener una pequeña separación de DNA que se conoce como ADN espaciador. Este ADN espaciador tiene un tamaño aproximado de 54 pares de base. Esta de DNA espaciador a DNA espaciador lo vamos a conocer como nucleosoma y está constituido por 200 pares de base. Incluye una parte del DNA separador, el octámero de histonas con el DNA enrollado, y esta forma que nosotros vemos aquí se conoce como la forma de la cromatina laxa. Para que esta estructura pueda tener mayor soporte es que nosotros observamos o se observa la unión de la histona, y esto se conoce como la cromatina, la forma condensada, ¿sí?, de la cromatina. Esta unión de la histona 1 a nucleosoma se conoce como cromatosoma. La separación que hay entonces entre el DNA espaciador unido por la histona 1, entre cada octámero de histona, es de 600 Armstrong, que equivale a 166 pares de bases. Entonces finalmente el DNA se sigue enrollando y nos va a dar este tipo de estructuras que se conoce como collar de cuentas, que es una fibra de 30 nanómetros que se conoce como solenoide, y es lo que nosotros estamos observando aquí. Es decir, nuestras pequeñas cuentas que se van formando se siguen enrollando y nos dan esta estructura que tienen este tamaño, 30 nanómetros, y acá lo podemos ver desde otro plano. Básicamente estas son las estructuras que nosotros podemos observar. Este DNA se puede seguir enrollando y finalmente pues nos va a dar los cromosomas. Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Muy bien amigos, pues si han llegado al final de este video, no olviden dejar su comentario. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. También los invito a que compartan el contenido de este canal. Asimismo, que activen la campana para que estén al pendiente de los nuevos videos que se van subiendo al canal. Y no me queda más que darle las gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.